el título del mensaje de hoy es sanidad emocional. Quiero hablar sobre sanidad emocional. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Disfruta usted de relaciones agradables y satisfactorias? Pues hay formas de pensar que limitan y hacen sufrir en la vida. Son alteraciones que pueden suceder en la personalidad como consecuencias de traumas, principalmente en la infancia, y que son causados por vínculos o relaciones enfermizas. El apego es una necesidad humana, es algo normal, pero debe construirse adecuadamente para que de esa manera podamos desarrollarnos como adultos sanos emocionalmente. Es decir, es la relación que se establece, el apego es la relación que se establece con los padres u otros cuidadores, y es el vínculo que tenemos desde bebés con nuestros padres, y ellos nos proveen de seguridad y regulación emocional, ¿sí? Algunos comportamientos que desarrollaremos en la edad adulta empiezan en los primeros años y se explican a través de esa relación que hubo entre los padres, entre los cuidadores y de uno aún desde que está en el vientre. La relación con nuestros padres influirá en cómo seremos como adultos, en los conceptos que crearemos, influirá en la seguridad o inseguridad que tendremos en nosotros mismos y también en el resto de las personas, pero también en cómo nos relacionaremos con nuestra pareja y con nuestros hijos. Si en la infancia esa relación o ese llamado apego ha sido principalmente ansioso, de adultos nos vamos a caracterizar por el miedo también, por la ansiedad, por la ira o esa tendencia a alejarnos de la pareja para evitar el abandono. Por ejemplo, el niño que llora desconsoladamente y no obtiene respuesta ninguna de su cuidador, pues el niño se acaba calmando por agotamiento, pero aprende que no puede fiarse ni depender de nadie. Y suelen ser niños que parecen calmados frente a la separación de sus padres, de las figuras de apego, pero en realidad estos niños sienten una gran ansiedad, aunque no la exterioricen, ¿sí? Entonces, las alteraciones que se producen en el desarrollo de la personalidad a causa de esto pueden ser incapacidad para autocalmarse y autorregularse, o falta de autocontrol, dominio propio, ¿sí? Y dependencia emocional caracterizada por una baja autoestima y un autodesprecio, buscando relaciones de pareja con poco criterio y falta de asertividad. También es la evitación de los vínculos cercanos, miedo al abandono, una visión del mundo muy negativa, como que siempre todo es peligroso, y es una visión distorsionada de las personas como agresoras, como manipuladoras, como peligrosas, y por eso se está a la defensiva, porque creemos que los otros tienen malas intenciones. Hay una paranoia, pero también es sentirse inseguro e incapaz e inadecuado y víctima, ¿sí? Cuando estoy hablando de las alteraciones que se producen en el desarrollo de la personalidad a causa de patrones de crianza o la falta del cuidado de nuestros cuidadores, de tal manera que se forman traumas, o hay traumas en la infancia. Y también esa inseguridad, pues, de que puede tener el adulto, o sentirse víctima o sentirse malo. Es la persona que se está continuamente haciendo la víctima, ¿sí? También la falta, como esas explosiones emocionales donde se rompe, siente que se rompe el vínculo. Pero también se puede adquirir comportamientos donde se lleva a la pareja al límite,
¿sí? Cuando hay una relación de pareja, hay celos, hay inseguridad, se lleva a la pareja al límite, hay explosiones emocionales, ¿sí? O se puede sentir atrapado en una relación. También cuando no se resuelven los duelos de una manera adecuada, es decir, duelos patológicos que pasan 5 años y las personas todavía no han procesado una pérdida. También la baja tolerancia a la frustración, cuando no hay capacidad de autocontrol y ante el menor estímulo la persona pierde el control, explota, siente que no puede, ¿sí? También sucede que una persona con una alteración de la personalidad puede engancharse emocionalmente a ciertos tipos de personas, incluso aunque éstas puedan ser tóxicas o perjudiciales. Personas que se enamoran de adictos, de personas egoístas, infieles, empedernidos, o de personas violentas y narcisistas, ¿sí? Porque hay un vacío y se trata de llenar ahí. También hay algo que se llama la adicción al reconocimiento, que es cuando necesito que otros me necesiten. Y es estar disponibles todo el tiempo, no con una motivación altruista y generosa para ayudar, sino con una necesidad de ser elogiado, de ser reconocido. Y cuando le decimos sí a todos los demás en costa de nuestra vida propia, es andar en función, vivir en función de otros, y muchas veces esto sucede a costa del bienestar de la propia familia, es decir, disponibles para todos y ausente para su propia familia. Como el dicho popular, en casa de herrero, asadón de palo, o luz de la calle y oscuridad de tu casa. En 1 Timoteo 5, la traducción lenguaje actual dice que quien no cuida de sus parientes y de su familia no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien no ha creído en Dios, ¿sí? Entonces, cuando se caen en estos errores, porque también se está buscando el elogio, quedar bien con todas las personas, y en estos casos esto se vuelve una causa de estrés, de pelea en la vida de pareja, porque quien sufre de este síndrome se compromete en cosas que afectan a su cónyuge, y la Biblia dice que no son más dos sino uno. Así que si yo me comprometo como esposo, estoy comprometiendo también a mi esposa. Pueden ser cosas como decir: qué pena, mi amor, este fin de semana presté la casa para la fiesta de cumpleaños de fulana, ¿cierto? Y es esa adicción al reconocimiento que lleva al que la padece para hacer cosas sin contar con el cónyuge, ya que tiene una impulsividad a quedar bien con la gente, aunque esto le cause problemas en casa. Es como el esposo que llega a la hora del almuerzo y le dice a la esposa: mi amor, invité a mis 4 amigos a almorzar, ¿si alcanzará el almuerzo? Y si no, pues rinda la sopa, échele más agua. Y esto pues se hace muy frecuentemente, entonces causa choque, y el reconocimiento es algo que todos necesitamos como seres humanos, ¿sí? Así que el problema es cuando esto se vuelve disfuncional. Y en lugar eso de contribuir a nuestra salud y bienestar, se convierte en una adicción. Adicto al reconocimiento, adicto al aplauso, adicto al elogio. Y el reconocimiento es bueno, como la comida, ¿cierto? Necesitamos el reconocimiento como necesitamos comer también, pero en su medida saludable, porque cuando nos volvemos adictos a la comida como al reconocimiento es un problema. Y en la adicción al reconocimiento puede suceder lo que se ha llamado la codependencia. Y es que, por ejemplo, cuando en una familia el padre es alcohólico y hay una esposa que de alguna manera llena su necesidad de que la necesiten, cuidando al esposo alcohólico, en el momento de tratar el alcoholismo de este hombre,
hay que tratar también, es necesario tratar a la esposa, porque al dejar de beber, la esposa pierde su estatus de redentora y siente que ya no es útil, ya no va a tener de qué preocuparse, ya el esposo no la va a necesitar, según piensa ella, ¿no? Y aquí es necesario que una esposa o una madre que piense así reciban sanidad emocional también, porque de lo contrario ella estorbará el proceso. Mira que hace unos años, cuando recién fundé la iglesia, le tomé en arriendo una casa, un local a un joven que después me di cuenta que tenía problemas de adicción al alcohol y, si no recuerdo mal, también a la marihuana. Yo le hablé la palabra de Dios a este joven y un día me contó cómo en una reunión de la iglesia, un domingo, él había experimentado la presencia de Dios. Yo recuerdo que ese domingo, pues una presencia especial del Señor, y el joven estaba ahí y él me dice, uy, estaba impresionado, dice, tuve una experiencia, siento el cuerpo adormecido, sentí que empecé como a temblar y que quería llorar, empezar a llorar. Y entonces dice, la presencia de Dios está en este lugar, dice el muchacho. Y yo vi que el joven, pues yo le hablé la palabra a él y yo vi que Dios empezó a hacer una obra, un proceso en él. Y el muchacho empezó a tener más control de esa situación del alcoholismo. Pero él estaba en la ciudad y la mamá estaba en otra ciudad. Cuando la mamá regresó después de un tiempito, y yo me di cuenta que inmediatamente esto afectó el proceso que el joven estaba teniendo en la iglesia, un proceso de sanidad espiritual, de liberación de la adicción. Y por palabras, por cosas que él me dijo, yo me di cuenta que la mamá saboteó ese proceso, porque ella era una persona codependiente, no que tomara con él, sino que más bien necesitaba que su hijo la necesitara. Entonces, si el hijo es sano de esta adicción, pues ya no va a necesitar, y la mamá tenía ese temor que de pronto ya no me necesite, ya no me vea como la protectora, ya no me vea como esa madre abnegada. Y fue tremendo. Yo en ese momento pensé, Dios mío, ¿cómo puede alguien tan cercano interferir con un proceso de sanidad en un hijo o en un esposo, en una persona amada? Entonces esto es algo donde se necesita la mano de Dios para sanar. Se necesita la obra del Espíritu de Dios operando, porque aquí hay una sanidad emocional. Bueno, la palabra de Dios dice con respecto a esto que tiene que haber una transformación y un cambio en la mente. Yo recuerdo, pues estoy hablando de estas cosas que suceden principalmente de cuando nosotros somos niños, ¿cierto? Cuando somos bebés, cuando estamos en el vientre de la madre, de nuestra madre, cómo interfieren esas cosas. El estrés, el maltrato, el abandono interfieren y van a dejar una huella en la vida del adulto. Mira que en el Museo Británico de Londres hay una piedra que tiene grabada las huellas de un pajarito, ¿sí? Y la piedra está allí para demostrar que esa piedra hace muchos años fue tan blanda esa roca, que un pajarito al posarse sobre ella dejó sus huellas, sus diminutos dedos ahí. Y esto, lo que quiero decir con esto, ilustrar, es que cuando nosotros somos niños, cuando estamos en esa temprana infancia, somos esas esponjitas, es cuando más fácil quedan las huellas de las circunstancias que nos rodean, de los problemas familiares, del estrés, de las malas palabras, del rechazo, de las actitudes, de la forma como nosotros enfrentamos la vida, los padres. Es en los niños que todavía está en formación su cerebro, está en formación su conciencia, y esto queda ahí grabado como las huellas de el pajarito en la roca cuando fue tan blanda. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18, dice, la Nueva Biblia Viva, dice: como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil
que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que se acaban como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios acá es que nosotros heredamos esa vana manera de vivir. Heredamos actitudes, heredamos formas de reaccionar, heredamos formas de pensar, heredamos formas de enfrentar la vida, heredamos los problemas de nuestros padres, los problemas de nuestra familia, ¿sí? Y necesitamos esa sanidad que viene de Dios. Entonces dice que es con la preciosa sangre de Cristo que nos hace libres. La sangre de Cristo pagó el precio que nosotros debíamos pagar, porque todo esto sucede por el pecado que entró al mundo, y entró la maldad, entró la enfermedad, no solo del cuerpo, sino la enfermedad mental, entró a la raza humana por el pecado, por la desobediencia, y solamente por la sangre de Cristo, que pagó el precio de nuestros pecados, es que nosotros podemos tener un rescate, una sanidad, ¿sí? Y en Romanos 12:2, la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que renovar la mente, no imitar ya las cosas de este mundo. Cuando conocemos a Dios, entonces empezamos a desaprender muchas formas de pensar, muchas formas de hablar, conductas, actitudes. Empezamos a desaprender eso, ¿sí? Y dice que dejamos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos esa manera de pensar. Es por eso que la manera de pensar de un creyente en el Señor Jesús es totalmente diferente a la manera de pensar de una persona que no es creyente, ¿sí? Las palabras, ya cuando uno escucha muchas cosas de la gente que no es creyente, se da cuenta que ya uno no comulga con eso, que ya uno no piensa igual, y ya le parece muy extraño eso, porque la palabra de Dios ha obrado un cambio y una transformación en nosotros. Mira que también con respecto a esto, hablando de esto, hay unas hormigas que esclavizan a otras hormigas de otras especies diferentes y las llevan a su colonia para que trabajen para ellas. Hormigas esclavistas. Toman a las otras, las llevan a su colonia para que éstas trabajen para ellas, y las hormigas esclavizadas atienden a sus crías, les ayudan a defenderse, buscan alimento para sus dueñas y mantienen limpias las colonias. Lo más frecuente es que capturen los ejemplares en estados muy tempranos de desarrollo. Las capturan cuando están en forma de larva o pupas. Las llevan a su colonia, las cuidan, y una vez que se convierten en hormigas obreras, empiezan a trabajar para sus dueñas. Pero en algunas especies capturan trabajadoras adultas. Me llamó la atención esto porque principalmente lo hacen cuando éstas están en su temprana vida, ¿cierto? Lo que decíamos, como cuando nosotros estamos niños y cuando absorbemos toda esa cultura tóxica del mundo, de una forma de hablar y una forma de pensar contraria a Dios, y no solo contraria a Dios, sino contraria a nuestra salud mental, contraria a nuestra felicidad. Pero de niños absorbemos eso. Y estas hormigas esclavistas, pues lo que hacen es esclavizar a las otras para que les sirvan como esclavas, valga la redundancia, pero las toman en su temprana vida para que ellas se acostumbren a esa forma de esclavitud, ¿no? Entonces, esclavitud es lo que realmente son las formas de pensar que nos limitan y que nos hacen sufrir. Es una esclavitud. De verdad que
hemos heredado esa vana manera de vivir de nuestros padres, de la cultura, de la sociedad en la que nosotros nos levantamos y en la que vivimos, ¿cierto? Y causan alteraciones que pueden suceder en la personalidad como consecuencia de traumas, principalmente en la infancia, y causados por vínculos o por relaciones enfermizas. En Isaías, el capítulo 14, el verso 17, dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Aquí la Biblia nos habla del rey de Babilonia como tipo del rey de las tinieblas, ¿sí? Como Satanás. Dice que es un amo cruel que nunca abre las puertas a sus presos, que esclaviza y que es un amo que atormenta, que es cruel, como en las antiguas mazmorras, en esas cárceles debajo de la tierra, en las cuales muchos reyes crueles ponían a sus presos y nunca más los dejaban salir de allí. Increíble en esos lugares, en ese encierro. Y Satanás es un amo cruel, y a través del pecado y la forma mala del mundo y de los traumas de nuestros propios padres, de nuestra propia familia, de la violencia que ellos sufrieron, de esa cultura que nos rodea, entonces nos va a enfermando también. Yo siempre he dicho que la familia o la cultura inmediata para una persona, y especialmente para un niño, es como el agua para un pez. Si el agua está sucia, el pez se va a enfermar. De eso mismo sucede entonces con el ser humano, ¿sí? Y la Biblia dice que Satanás, y estoy tomando también la metáfora de las hormigas esclavistas que toman a las chiquiticas, a las que están empezando a vivir, para enseñarlas a vivir en esclavitud. Por eso cuando Israel sale de Egipto, Dios lo lleva en un proceso, y en el proceso del desierto, para que en ese proceso del desierto Él pueda cambiar la mentalidad del pueblo, una mentalidad de esclavitud. Pero ellos se negaron y quisieron seguir pensando como esclavos. Ellos quisieron seguir pensando de esa manera, así que pensaban era que Dios estaban a la defensiva, pensaban mal contra Dios, que Dios los quería matar, que ese Moisés los sacó al desierto para dejarlos morir de sed, para dejarlos morir de hambre, y que ahora cuando vieron que en la tierra prometida habían gigantes, entonces empezaron a pensar que era que Dios los había llevado allí para que sus hijos fueran objeto, pues para que fueran asesinados por esos gigantes, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene esa forma esclava de pensar, por esa cultura, por esas actitudes, por esa forma pecaminosa, por esa agua sucia para el pez, ¿sí? Entonces, estamos a la defensiva, la ira, el enojo, la paranoia, y por eso es que estamos en un mundo como el que estamos viviendo. En Juan capítulo 10, el verso 10, dice la palabra: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aquí vemos la gran diferencia, ¿sí? El propósito de Satanás es matar, robar, destruir. Es el rey, el amo malo, ¿sí? Pero Jesucristo vino para darnos una vida plena. Él quiere que seamos felices. Él quiere sanar nuestras heridas emocionales de rechazo y de todos esos problemas de personalidad que podemos desarrollar por esa cultura, por ese ambiente donde nosotros nos levantamos. Dios quiere sanarnos por el Espíritu de Dios. Él es poderoso para hacer esa obra, porque es tremendo lo que la gente vive. Y estos días vi una noticia, ahorita el jueves 12 de agosto de este año, Jake Davison, de 22 años, mató a 5 personas, las asesinó a tiros en Reino Unido. Mató a su madre de 51 años
y a otras 4 personas, entre ellas una niña de 3 años. Luego se suicidó. En sus videos en internet, Davidson hablaba de sentirse golpeado y derrotado por la vida. Decía que estaba socialmente aislado, tenía dificultades para conocer mujeres y hacía referencia a los incels o célibes involuntarios. Es como una subcultura urbana, unos grupos de hombres misóginos en internet que culpan a las mujeres por sus fracasos sexuales y que han sido vinculados con varios actos violentos en todo el mundo. Davidson él se quejó de ser virgen y dijo: no puedo atraer a mujeres en absoluto. También había publicado quejas llenas de odio en internet sobre las madres solteras y sobre su propia madre, en particular llamándola vil, disfuncional y caótica. Tenía la creencia de que si no eres atractivo físicamente, no mereces amor y estás destinado a ser más infeliz cada vez que lo buscas y fracasas. Cuando uno ve estas cosas, dice: Dios mío, de verdad Satanás es un amo cruel, porque todas estas filosofías y formas de pensamiento y la formación, por ejemplo, de este joven, su cultura familiar tan enfermiza, y él empezó a alimentarse de esos grupos de internet. Por eso aquí, padres, nosotros, una cuñita que no tiene que ver mucho con el tema, pero que es muy importante, el cuidado de nuestros hijos, porque en internet no solo es peligroso que les enseñen a suicidarse o pornografía y este tipo de cosas, sino que además a través de internet pueden alimentar a los jóvenes con odio, los pueden alimentar con estas filosofías, y cuando un joven tiene baja autoestima, encuentra a otras personas que piensan de esta manera y ese va a ser, se identifica y entonces empieza a pensar de esta manera, y esto le va a enfermar mentalmente y terrible. Mira lo que pasó. Este joven lo que hizo fue matar a su propia madre, a quien odiaba, matar a otras personas, y al final él mismo se suicidó. Satanás es un amo cruel, vino para robar, para matar, para destruir. Bueno, y estas cosas ya son cosas extremas, pero cuidado, porque internet y estas formas de pensamiento se están filtrando a la intimidad de nuestros hogares a través de internet, a que nuestros hijos escuchen y sean expuestos a estas filosofías. Por lo tanto, nosotros debemos orar, tener cuidado, y cuando conocemos al Señor, el Señor empieza a traer sanidad a nuestra personalidad, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Yo comencé con el texto bíblico que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida. Y en la Biblia, cuando se habla del corazón así, de esta manera, está hablando del centro, no está hablando de el corazón físico que bombea sangre, sino que está hablando del centro de la afectividad, de nuestras emociones, y también está hablando de la mente, ¿sí? De la voluntad. Y dice la palabra que tenemos que cuidar en otras palabras, cuidar nuestra salud mental, porque esta determina el rumbo de nuestra vida. Si va a ser caótico, terrible, como lo que le sucedió a este joven, a Davidson, o si va a ser de victoria, como por ejemplo la Biblia habla de Jabes, que su madre le puso Jabes porque cuando él nació fue una situación de mucho dolor, pero Jabes pudo cambiar su futuro. Aunque una historia difícil, Jabes sembró para un futuro diferente. Con Dios lo podemos hacer, con Dios hay sanidad, con el Señor tenemos restauración, sanidad del alma. Y quiero terminar con 2 pasajes de la Biblia. Isaías capítulo 1, el verso 2 dice: escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra, esto dice el Señor, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Está hablando cuando la gente se aparta de Dios y prefiere poner su confianza en muchas otras cosas menos en Dios. Dice: hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de la culpa.
Entonces, y esa culpa hace mucho daño también a las personas. Dice el Señor, están este pueblo lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida. Vea, y aquí empieza a hablar de la condición emocional, la condición psicológica y espiritual de las personas. La cabeza herida, el corazón angustiado, desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendaje, sin ungüento que las alivien. Está hablando cuando no hay sanidad, cuando la gente es rebelde y no reciben la sanidad de Dios, de su alma, de su personalidad, de su mente, de su corazón, para pues tener una vida feliz, para tener una vida diferente. Y en Lucas capítulo 4, el verso 8, dice, el Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Noticias de que hay sanidad, noticias de que hay restauración, noticias de que podemos ser libres de esos problemas de personalidad, de esas inseguridades, de esa paranoia. Podemos ser libres, ¿cierto? Por eso dice, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, porque de verdad que esas formas de cultura, esas formas de pensamiento nos vuelven ciegos a la vida que Dios quiere para nosotros, a esa vida plena. Y dice que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El tiempo del favor del Señor, el tiempo de la bendición, el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo de la sanidad. Solo tenemos que tener fe, la fe para creer, para confiar y decir, Señor, aquí estoy, de verdad necesito sanidad. En mi vida hay muchos celos, mucha inseguridad, en mi vida hay odio, hay paranoia, vivo como con dos piedras en la mano, a la defensiva, con ira, con enojo, con amargura, con resentimiento, no disfruto la vida. Pues quiero decirte, hoy es el tiempo para recibir sanidad, es el tiempo para recibir la gracia, la unción del Espíritu Santo, para abrir el corazón al Señor y decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor, trae sanidad, te acepto como mi Salvador, renuncio a confiar en mí mismo, renuncio, Señor amado, a todo lo que he intentado para solo confiar en ti, Señor. Padre, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Oro, Señor, por cada persona, Dios mío, que está conectada, Señor. Oro por cada persona, Padre, y te pido una unción especial, Señor. Te pido sanidad. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, trae tu presencia. Espíritu de Dios, ven, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quita ese dolor, libera de esa amargura, libera de esa infelicidad, Señor. Trae sanidad del corazón por las heridas, por el abuso sexual, por el rechazo, Dios mío, por el odio, por el maltrato de los padres cuando eran niños, Señor. Hoy te pido que traigas sanidad. Hoy, Señor, una unción del Espíritu Santo, Dios mío, sanando a cada persona, Señor. Que cada persona tenga la voluntad de disponerse, Señor, para recibir la sanidad, para renunciar a esas formas de pensamiento, a esas formas tóxicas de cultura, de vida, que mantienen a las personas esclavizadas al odio, a la amargura, a la enfermedad mental, a la depresión y a la ansiedad. Hoy te pido, Señor, que traigas sanidad en el nombre de Jesús. Y quiero invitar a las personas que hoy necesitan abrir su corazón a Jesús para recibir esa sanidad y recibir al Señor. Le voy a pedir que haga esta oración que hago interpreta su necesidad espiritual y usted hágala con fe, porque con esta oración de fe el Señor viene a su corazón. Repita, diga, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres y para que seas mi Señor
y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te pido, Señor, por las personas que han hecho esta oración. Ven, Espíritu Santo, ahora, Señor. Ahora, Padre, que puedan experimentar el amor de Dios, la paz de Dios, alegría, Señor, y libertad. Y que ahora, Señor, comienza ese proceso de liberación, de sanidad interior, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo.